DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una jornada en la cual han avanzado varias comisiones con diferentes temas. Uno de los temas centrales tiene que ver con la situación de los tenedores de crédito SUBA. Hay 2 dictámenes ya previstos y firmados por parte del plenario de la comisión de la jornada de hoy, la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Finanzas, tema que estaría en condiciones de llegar al recinto de la Cámara de Diputados de la Nación y también el día después de la presencia del jefe de gabinete, Agustín Rossi, aquí en el Congreso Nacional y a pocas horas de cerrar lo que va a ser en el plano electoral, en el plano del calendario electoral 2023, lo que es la inscripción ya de los frentes políticos para las próximas elecciones, y hay algunas modificaciones de nombres que vamos a ir también hablando sobre estos temas que tienen que ver con la realidad que repercute aquí en el Congreso de la Nación. De todo esto vamos a hablar en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor David Cayón, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro, me alegro. Una jornada que está marcada básicamente por reuniones. Hay reuniones por todos lados, sí. Hay reuniones en toda la ciudad de Buenos Aires. Los frentes políticos están armando sus estrategias, están terminando de saber si cambian de nombre, si no cambian de nombre. Parece que uno ya decidió ya cambió, que sí. Sí. El oficialismo parece que todavía no quedan claros si va a ser Unidos por la Patria o Unión por la Patria. O Unión por la Patria. Pero bueno, está ahí todo eso, y hace segundos acaba de salir el dato de inflación, con lo cual me imagino que otro de los referentes del oficialismo, que el ministro de Economía, Sergio Massa, debe estar bastante contento porque bajó, salió 7,8, la inflación muy alta, pero viene del 8,4 del mes pasado, con lo cual me imagino que deben estar sonrientes en el Frente Renovador. Y sin dudas también el tema de la inflación fue otro de los temas que también se habló en la jornada de ayer cuando estuvo el jefe de gabinete aquí en el Congreso de la Nación, aquí en la Cámara de Diputados, dando un nuevo informe ante los legisladores nacionales, hablando sobre la situación económica en general. También vamos a estar repasando parte de lo que dijo Agustín Rossi aquí en el Congreso de la Nación. Señor Juan Postararo, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, por suerte, todo tranquilo. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. ¿La primera vez que estamos juntos? La primera vez, la segunda... la primera nos ganó la comisión de juicio político, estuvimos de guardia y al aire sí la primera vez. Bueno, datos para hoy, ¿de qué va a hablar usted hoy? Hablan de la actualidad política y el cierre de listas, pero también algunos diputados presentan todavía algunos proyectos. No hay sesiones en estos últimos tiempos, pero tenemos proyectos muy interesantes desde la parte social que vamos a estar repasando en la jornada de hoy. Se avanzó en comisiones, eso sí se va diagramando y avanzan algunos temas en comisión. Avanzan en comisiones, hay reuniones, hubo de hecho unas varias en la jornada de hoy, ayer también con lo que tiene que ver con la violencia de género digital y demás para las mujeres, y algunos que siguen, algunos diputados y diputadas que siguen presentando proyectos que están en el proceso de comisiones, algunos ya con intención de pasar al recinto cuando lo dispongan todavía. Sí, y otro tema a no dejar de lado, que es el juicio político a la Corte Suprema. Mañana hay una nueva reunión en horas del mediodía. Cerca del mediodía se va a reanudar, digamos, este tema que, bueno, viene estallando ya en los últimos meses, así que entiendo que está entrando casi en la parte definitoria, casi en el trayecto final. Veremos qué sucede mañana con eso. Bueno, por lo menos así espera también la oposición, que se cierre lo que es el juicio político a la Corte Suprema de Justicia, que se cierre en definitiva lo que es el trabajo en la comisión respectiva. El oficialismo dice, bueno, todavía no, todavía tenemos que estar discutiendo lo que vamos a abrir ya en los próximos días, que es la causa en relación a la coparticipación, y falta todavía también hablar sobre
por qué la Corte Suprema rescató una ley que había derogado sobre el Consejo de la Magistratura el Congreso Nacional, y es digamos, la ley o la norma que hoy está rigiendo en el Congreso, en el Consejo de la Magistratura, la conformación que tiene como presidente de ese consejo al titular de la Corte Suprema, y que genera obviamente controversias con el oficialismo, principalmente aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Nos vamos ahora a la provincia de Misiones. Diputado Diego Sartori, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? Un gusto saludarte a vos, a todo el equipo de Diputados TV y a todos los que te acompañan hoy en el panel. Diputado, a ver, un paso importante el que da el Congreso, el que dio la Cámara de Diputados, escuchar un poco este reclamo que desde hace tiempo, y es un reclamo legítimo, y la solución es compleja, que tiene que ver con los tenedores de crédito SUBA. Sí, la verdad que sí, que fue buena la reunión. Es un debate que se viene dando hace mucho aquí en la Cámara de Diputados, vos sos testigo de ella. Es cierto también que hay que mirar un abanico completo de cómo es la cuestión, inclusive el índice de morosidad que tiene esta ley, que no es elevado. Este crédito que hoy están haciendo frente a aquellos 100.000 deudores, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en ese contexto se instaló un debate. Se pretende hacer, y se hizo, justamente todo lo que tiene que ver con un dictamen donde abarque a todas las personas que están de acuerdo. Cuando digo personas, diputados, por supuesto. Y entre los diputados, en su mayoría, se estuvo de acuerdo. Algunos hicieron algunas correcciones o que quieren hacer después en el recinto. Bueno, así que esperemos que prospere, que vaya al recinto, y que se instale el debate, y que se convierta, que tenga media sanción y que pase a senadores para convertirse en ley, ¿no? Claro. Diego, sin dudas, esto genera también mayores expectativas ahora a la hora de tener que ir conformando mayorías y conformando temas, en definitiva, también para una agenda vinculada con los diferentes proyectos para llegar al recinto de la Cámara de Diputados. Uno puede decir, bueno, este tema para muchos tiene mucha urgencia. Sí, por supuesto que sí. Mismo así la ley de alquileres, que también deberíamos debatirla, darle media sanción para que vaya al Senado y dé una respuesta. Creo que esa es la agenda de la gente, la que quiere que nosotros de alguna manera lo abordemos y vayamos subsanando esas cuestiones que deja aparejado tener una inflación como la que tenemos. Por suerte hoy el índice fue un poco más bajo, pero no deja de ser una inflación muy despiadada que tiene obviamente que ver con el no alcanzarle el sueldo a la mayoría de los argentinos, ¿no? Juan. Hablaba recién de la agenda de la gente. Mañana, bueno, va a haber comisión, por ejemplo, con el juicio político. Quizás uno acá de estas latitudes de Capital Federal ve algunos problemas o entiende que algunos problemas son en algún aspecto determinados, pero en el interior a veces la mirada que se tiene a otros problemas puede diferir. Nos gustaría que nos cuente desde Misiones cómo ve la actualidad, si los problemas que acá entendemos como preocupantes en Capital Federal coinciden con la gente de Misiones, o usted allá en su provincia resulta algunos que también serían interesantes tratar en las próximas sesiones o en la agenda esta pública de la que hablaba. No, las realidades son parecidas. La Argentina tiene una problemática que hoy nos llega a todos, que es el problema inflacionario. Misiones no es una isla, a pesar de ser un país inserto entre dos países limítrofes, que hoy, justamente por estar devaluado nuestro peso, es favorable a la economía, porque vienen muchos paraguayos y brasileros a comprarnos a nosotros, y eso hace, lógicamente, una mayor actividad económica en toda la provincia nuestra, cosa que la estamos explotando, y que eso también hace un generador de empleo y otras cuestiones. Pero en cuestiones de infraestructura siempre reclamamos querer discutir que nos llegue el gasoducto. De por sí siempre estamos poniendo eso en agenda. Queremos que el ministro Massa, después de ir a Washington
a cumplir con las cuestiones que tiene que ser con el Fondo Monetario Internacional, vaya a Misiones y reglamente la zona aduanera franca especial a una modalidad que, como dije, hoy quizás distinta, diferente, pero bueno, yo creo que cada provincia tiene una problemática distinta, pero no tan diferente a una cuestión macro que es la del país en total y la que se vive acá en Buenos Aires también, ¿no? Diputado, ¿cómo le va a David Cayón? ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andamos? Bien, le quiero hacer dos preguntas. Una que tiene que ver con los créditos UBA y lo que usted acaba de decir respecto del tipo de cambio y lo beneficioso que es para la provincia en el sentido de la recaudación o los comercios. Y en otras provincias limítrofes lo que se está dando es que vienen vecinos de países limítrofes y compran propiedades porque al tipo de cambio les resulta más barato. Lo mismo que alquilan propiedades porque al tipo de cambio les resulta más barato, lo que hace que obviamente el acceso para el local quede aún más lejos, digo, más allá de los créditos UBA, digo, crédito hipotecario, quería saber si sucede en su provincia. Y respecto a esto usted que acaba de decir de Massa, de que vaya a su provincia después que vuelva de Washington, usted viajó a China con la delegación, ¿no? Que fue con el ministro de Economía. Digo, ¿lo hablaron, lo cerraron? ¿Eso es un proyecto que ya tenía aprobado el Congreso, ya tiene comisiones? ¿Va a ir, no va a ir o todavía están a la espera de una definición? Bueno, en ese viaje sí, como bien lo decís, hubo mucho tiempo, que son 29 horas de ida y Claro. 29 de vuelta para hablar de muchos temas, ¿no? Y ¿Qué tal el avión nuevo? que ¿Cómodo? Sí, reúne los requisitos para poder usarlo. Y en un viaje largo ni hablar, ¿no? Ese viaje, la verdad, demasiado largo tal vez para hacerla así tan rápido, ir como hicimos nosotros, que estuvimos 2 días en Shanghái, 2 días en Beijing y volver, es bastante cansador igual, de Claro. todas maneras, aunque sea el avión que fuere. Lo que sí les digo es que sí tuvimos tiempo de hablar de las cuestiones económicas, por supuesto, hablar de esta cuestión, sobre todo que tiene que ver con la ida de las Misiones, que le estamos esperando. Está en el presupuesto la zona aduanera especiales, donde, bueno, le pedimos que la primera mirada la haga para el lado de Misiones. Él entiende perfectamente cuál es la situación de todas y cada una de las provincias del país, y eso hace más fácil poder explicar algunos temas. Así que bueno, esperanzado en ello, es que estamos también, como hacemos nosotros, aportando siempre alguna cuestión que pueda beneficiar a toda la economía de la Argentina, porque para eso somos diputados nacionales, pero también reclamando las cuestiones que tienen que ver con nuestra realidad, de nuestra provincia en este caso, ¿no? Claro. Diego, Misiones también va a ser anfitriona de una nueva reunión del Mercosur en los primeros días de julio, en la cual ahí también habrá posibilidades de tener encuentros no solo de los presidentes, sino también de legisladores de la región, ¿o no? ¿O solamente será una reunión de presidentes? Desconozco cuál es la agenda hasta el momento porque no hay mucha información al respecto, pero sí digo que Misiones tiene mucho que hablar y reclamar al respecto, porque no quiere ser a veces un mero espectador del Mercosur. Muchas veces fue un sentido de expresión hablar de un mercado común del sur, pero en la realidad en muchos de los casos no se da. Y ahí tiene que ver nuestra ley de zona franca aduanera especial, porque por ahora somos un corredor del Mercosur nosotros, que pasan los camiones, van y vienen, y que por ahí, en vez de dejarnos mucho valor agregado, nos dejan bastantes rutas rotas de los camiones que pasan. El intercambio bilateral, para que sirva, tienen que tener herramientas para todos todo el comercio que debe darse en un mercado común del sur. Hoy muy discutido, ustedes lo vieron, inclusive el presidente de Brasil, que hizo una declaración, creo que hoy o ayer, que dijo que entre los socios no podemos estar cuestionándonos ciertas o determinadas cuestiones, sino que hay que de alguna vez por todo que este mercado común del sur le sirva a este sector del mundo, a este mapa del mundo, para que realmente podamos hacer lo que hicieron las grandes potencias, ¿no? Desarrollarse y no estar en las mezquindades que no nos permitieron hacer este mercado común del sur que sea una realidad absoluta. Hasta ahora mucha intención. Diputado, una consulta acerca de, bueno, esto
que usted, bueno, que es del interior y una mirada un poco más federal del asunto, ¿cree que este gobierno ha sido federal? No como quizás quisiéramos nosotros los que vivimos en el interior, ¿no? El presidente cuando asumió dijo que él iba a ser el porteño más federal. Nos vetó la ley de zona franca, que después le volvimos a poner de nuevo. Quizás nosotros cuando vivimos en las provincias quisiéramos un país integrado, así como hacemos nosotros, que cuando tributamos y le pedimos a nuestros contribuyentes de nuestra zona que paguen los impuestos. En el caso de Misiones está en el 7º, 8º lugar de la economía y nosotros estamos en el 18º a la hora de ir de acá para allá, de Buenos Aires a Misiones, en la coparticipación. Entonces eso nos hace desiguales, que bueno, tiene que ver con una discusión que alguna vez tenemos que tener de una nueva ley de coparticipación y de otras tantas cuestiones que a veces nos sentimos marginados. Yo dije el gasoducto, pero podemos hablar del transporte, que el 85% de subsidios se reparte en Cava y Amba y el resto repartimos en el resto del país. Eso si hablamos del transporte de ómnibus, que es el único que tenemos nosotros en el interior, pero podemos hablar de trenes que no tenemos, que ahora recién nosotros podemos usar las vías navegables del río con un puerto que estamos resurgiendo en el tiempo para abaratar costos y hacer una economía más sólida, más sustentable. O sea, hay mucha tela para cortar para decir que podemos hacer un país mucho más federal. Diputado, su mandato termina el 10 de diciembre, ¿no? Así es. ¿Tiene intención de continuar? ¿Cómo están esas conversaciones? ¿Cómo lo haría? Si es que quiere continuar. Mira, yo siempre entendí la política como un servicio a la gente y hace muchos años que estoy en eso. No elegí nunca el cargo donde me tocó estar, a pesar de tener un perfil muy ejecutivo. Fui 2 veces intendente de mi ciudad, pero mi carrera política prácticamente se basó toda en cuestiones legislativas y en ser diputado nacional ya una vez anterior más y 2 veces también en Misiones. Y estoy donde sirva fundamentalmente a la gente, por supuesto a través de mi proyecto político, que es el Frente Renovador de la Concordia Misionero. Así que bueno, si puedo seguir aportando algo y dando, bienvenido será así, y si no, satisfecho por lo que pude aportar, pero siempre estoy dispuesto a querer aportar algo para que mi nación, mi patria, sea una patria distinta, diferente, y que alguna vez nos convirtamos en un país admirado por todos, como que fui ahora, por ejemplo, China. Creo que ahí cumplen 2 premisas que yo quiero que alguna vez se den acá, que es orden y cumplimiento de leyes. Entonces con eso podemos hacer un gran país y ojalá se dé. Diego, ¿cómo fue, hablando de China nuevamente, cómo fue esas reuniones que han tenido con los representantes del Parlamento chino, en esas reuniones particulares que tuvieron junto con la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró? Mirá, Fernando, yo realmente me sorprendí por la calidez y la calidad de atención del chino para con nosotros, porque la verdad que tenía un concepto quizás diferente, distinto, en varias cuestiones, y fuimos recibidos, la verdad, con una calidez, ellos muy contentos, en visita a Estado, quieren el mito que tiene la gente, que por ahí ellos quieren quedarse con algo acá, no, ellos quieren comercializar con nosotros. No te olvides que son más de 1 billón de habitantes, y todo lo que vos le puedes dar en proteínas, comida, lo que cobre, azúcar, todo eso, es una gran demanda que tienen ellos y quieren hacer eso. Quieren intercambiar comercialmente con nosotros, pero como política de Estado, no que alguna vez nosotros le empecemos a dar algo y después cortamos y así seguimos. Así que la recepción fue muy buena, se conversaron de todas las cuestiones. Estamos muy instalados en todos los temas nuestros, porque ustedes lo hacen eso, los periodistas, está muy globalizada la información, y eso hace que ese intercambio que tuvimos, ese feedback de ida y vuelta, haya sido muy bueno y constructivo. En la universidad, en el Parlamento, en la Cámara de Comercio de ellos donde fuimos, teníamos 2 agendas, una tenía el ministro con el equipo económico y otro teníamos nosotros los diputados, y la verdad que considero que fue una misión altamente positiva.
Hablaba recién de que es un mito aquello que uno cree que vienen de China a sacarnos cosas o a expropiar recursos naturales. Coincide un poco con lo que decía el jefe de gabinete en estos días acerca del famoso megapuerto de China y la idea de que vienen a sacar recursos naturales al sur. Está lejos de eso entonces todos los convenios que puedan venir. No, absolutamente, absolutamente. Cada uno quiere hacer, obviamente que cuando vos comercializás y haces un intercambio bilateral, tiene que haber un ida y vuelta. Pero nadie quiere, y eso se habló claro y lo dijimos nosotros mismos cuando fuimos a reuniones, lo dijo tanto Cecilia Moró como Máximo Kirchner, muy claramente se habló de soberanía y de todo este tipo de cuestiones que en absoluto ellos están cuestionando y diciendo, como no quisiera que ninguno de nosotros vaya a meterse en las cuestiones de ellos, ¿no? Que tienen bastante problemas ellos que resolver, pero lo resuelven, porque son muy ordenados, y vos estás en una ciudad como Beijing, que tiene 47 millones de habitantes, y no escuchás un desorden y no ves un desorden en el tránsito, ni absolutamente nada, que como digo, tiene que ver con el orden y el cumplimiento de leyes. Diputado, bueno, también es cierto que tiene una forma, a veces no, poco democrática de hacer cumplir las leyes, pero está bien. Digo, lo que... Mira, yo te digo algo con respecto a eso también. Es bastante un mito eso, ¿eh? Porque no es un mito. Es el problema que tenemos nosotros. No es un mito. No hay elecciones libres. Digo, después si quiere discutimos sobre el modelo y qué sé yo, pero digo, hay un partido único. Dije que yo no me quiero meter en las cuestiones de los países distintos, pero te digo algo que nosotros somos muy reacios y reticentes a la hora de querer decir cumplo. Yo creo que la cuestión en cualquier país del mundo pasa porque vos cumplas lo que está pactado y las leyes que están hechas. Entonces ahí te vas ordenando y vas pudiendo hacer que tu país crezca. O sea, nosotros somos bastante, como dije, rebeldes a la hora de eso. No, bueno, quizás nosotros el problema que tenemos no es una cuestión de rebeldía, tiene que ver con una cuestión de cómo se aplican ciertas normas, nada más que eso. Pero respecto de su experiencia, digo, en la Cámara, este año obviamente es un año muy particular, es un año electoral donde muchos de sus colegas vuelven a sus provincias, están en la misma charla que tiene usted de ver cuál es el lugar que van a ocupar a partir del 10 de diciembre. Pero además del crédito suba, ¿cuál cree que deberían ser los 2 o 3 temas que sí o sí deberían tener sanción antes de fin de año, antes del 10 de diciembre, obviamente sacando el presupuesto, digo? Temas que, no sé, crédito suba, alquileres, alguno que cree que sí o sí. Vos dijiste 2 cuestiones que son y están al tope de la agenda, que son estas 2 cosas que tienen que ver con la gente, pero vos tenés en todas las comisiones que están trabajando en el Parlamento un montón de dictámenes que tienen que ver con la vida cotidiana de la gente. Puede hablar de educación, puede hablar de salud, puede hablar de un montón de cuestiones. Entonces, también ustedes dijeron algo cuando empezamos el reportaje. Tienen que ponerse de acuerdo los 2 bloques mayoritarios, tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio, para armar esa agenda que tenga que ver con la gente, que nos va a ver mucho mejor a nosotros, los diputados, solucionándole el problema y ayudándole a vivir mejor, enfrentándonos por cuestiones que no conducen a nada, ni le importa todos los días a la gente esa cuestión. Al contrario. Entonces, si querés temas, podemos hablar 2 días de todos los temas que podemos sacar, porque la Argentina demanda un montón de cuestiones para salir adelante. Si queremos, inclusive, con el comercio bilateral, tener un montón de requisitos y cosas que tendréis que ir modificando para poder comercializar de una manera más sólida con el mundo y más fluida. Diego, ¿y en algún momento, sea en China o sea acá, ya en la ciudad de Buenos Aires, en estas reuniones que ustedes han tenido en comisión, entre los diputados están hablando de poner alguna fecha para ver la posibilidad de sesionar, más allá que la agenda, los tiempos lo marcan los 2 bloques o interbloques mayoritarios, que es el Frente de Todos y es Juntos por el Cambio? Sí, hablamos siempre de eso, todas las veces, y yo hablo con el presidente del bloque oficialista, que permanentemente recorre las oficinas nuestras, inclusive acá, tratando de armar una agenda donde también obviamente nos preguntan, nos involucran a nosotros, y yo creo que voluntad hay. Después lo que no hay es acuerdo, y lamentablemente ahí pasa por el bloque que tiene la mayor cantidad de
o los bloques que tienen la mayor cantidad de gente, ¿no? Claro. Entonces ahí está el quid de la cuestión, pero diálogos, voluntad y ganas, y lo van a encontrar los diputados seguidamente por la Cámara, en cualquier comisión inclusive que esté funcionando. Tiene entre sus proyectos presentados uno sobre la ley de humedales. La ecología es importante, debe estar entre la agenda también, que seguramente se habla en cada uno de ustedes de la reunión en el futuro, en esas charlas quizás con los funcionarios de China también. ¿Cree que puede llegar a avanzar este año? ¿Es algo que se posterga para el año que viene? La verdad no sé decirle, pero lo que nosotros ponemos en papel, lo primero que hacemos lo plasmamos en misiones. Tenemos ley de humedales, preservamos el 52% de la selva paranaense, tenemos una contingencia inclusive para incendios, todas leyes de avanzada que se van haciendo en un parlamento que todas las semanas tiene que ver con alguna cuestión justamente relacionada, si hablamos del medio ambiente, al medio ambiente o los otros temas de agenda, fundamentalmente de la gente. Así que bueno, si hay consenso, seguramente que también lo trataremos. Diputado, respecto de esto, digo, usted me decía que bueno, que va a definir si sigue, si no sigue. Digo, en esta nueva etapa que le tocó en el Congreso de la Nación, ¿qué mirada tuvo respecto de esa cuestión de paridad que fue marcando mucho el devenir de la discusión de las leyes? Digo, frente de todos y Juntos por el Cambio, con un número muy, muy parejo. ¿Se complicó demasiada la discusión o se lo esperaba? No, a mí me gustó. Y les digo por qué. A ver. Porque existimos nosotros. ¿Le subió el precio a todos los más chicos, dice usted? Si no hubiese existido esa paridad, no existimos nosotros, lo del medio. Entonces, en esas 118 y 116, lógicamente que estar ahí sentado en la mitad marca una impronta y una forma distinta, inclusive de que nos vean. Por ahí, si es alguno estado oficialista y tiene la mayoría absoluta, no te ves. Claro. Así que a mí me parece que los parlamentos del mundo no tienen que ver más con mayorías absolutas. Lo que tenés que acostumbrarte a un Congreso de esta manera, de la que está hoy, y buscar los consensos necesarios, siempre de cara al ciudadano, que es el que nos dice a nosotros representarnos. Y ahí después olvidate de cuánto sos vos, cuánto soy yo, o a quién representar. Hacé lo que te pide la gente que haga, y va a ir mucho mejor. Claro, y tomar la gimnasia, ¿no? De sentarse, de dialogar, de buscar mesas, de acordar, de discutir, pero en definitiva de no trabar la definición que es la discusión final que se tiene que dar en el recinto. Me parece que el Congreso que está, digamos, terminando, que va a terminar este año, esta paridad mostró la necesidad de tener mayores acuerdos. Y me parece que el Congreso que viene también va a necesitar acuerdos políticos entre las diferentes fuerzas, entre el que sea la fuerza que sea el que le toque gobernar la República Argentina. Sin ninguna duda, por eso dije que hay que acostumbrarse a un parlamento que, si vos mirás el mundo y los países desarrollados, tenés que buscar el consenso de todos, de aquellos que representan a tal o cual sector. Así que me parece que el Congreso que viene, esta es la antesala. Nosotros estamos, digamos, haciendo un ejercicio anterior a lo que viene, que se tiene que buscar consenso, y a partir de ahora me parece que siempre va a ser así, porque inclusive van surgiendo fuerzas nuevas que van a tener discusión y van a tener representatividad dentro de un cuerpo que tiene que ser un cuerpo que también discuta, pero tiene que consensuar también. No es la discusión por la discusión misma, tiene que dar resultados. Y ahí, en ese resultado, buscar lo mejor, buscar aportar de cada uno un poquito y sacar lo mejor. Y hay que dejar eso de que si no es mío y no es como yo digo, no sirve y no sale. Todo lo contrario, claro. Una cosa puede enriquecer a la otra y ahí saca la mejor ley. Diego, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Gracias a ustedes por la deferencia siempre. Les mando un gran abrazo. Gracias, saludos. El diputado Diego Sartori, diputado nacional por el Frente Renovador para la Concordia de la provincia de Misiones. Un bloque que está permanentemente en la discusión. Cuando hay recinto, están sentados en el recinto. Cuando hay debates en comisión, están
los diputados del Frente Renovador ahí siguiendo la discusión. Claro, es verdad que no tienen el número ellos para imponer temas, pero lo cierto es que tienen digamos, una situación importante desde el punto de vista político, que refleja la realidad que tiene la Cámara. Los grandes bloques de esta Cámara de Diputados miran a los más chicos para ver cómo van haciendo la construcción de mayorías, y al Frente Renovador de la Concordia lo miran desde el Frente de Todos, pero también es Juntos por el Cambio, a la hora de discutir algún proyecto de ley. Esa pregunta que le hicimos respecto de cómo le había pasado, digo, qué le parecía el Congreso, un Congreso de la Nación, que cuando uno lo mira desde afuera dice, está muy trabado, está muy peleado, es muy difícil que salga una ley porque no se llegan a los consensos, contestó que le gustó. Claro. Que es algo que no contesta nadie, básicamente. ¿Por qué? Porque todos quieren que avancen sus proyectos. Claro, ¿cómo negociás vos si sos un chico, un bloque chico? Si bueno, listo, yo te apoyo en esto, pero nosotros lo que queremos es esto. Entonces necesito tu apoyo. Claro. Y de esa manera avanzan en las negociaciones. Que de otra manera es muy difícil que un bloque chico pueda meter un proyecto de ley en el medio de un grande que no te deja entrar. No, claro. Juan, cuando hay una gran mayoría de un lado, lo que se dice es una escribanía. Claro, importante estas pequeñas fuerzas, sobre todo para lo que viene, me parece también, porque se van a encontrar con esto, con una paridad importante en los bloques, y estas fuerzas minoritarias son las que terminan definiendo la posibilidad de que haya o no, quizás, al menos comisión, al menos sesiones, claro. Y que es lo que realmente le importa después a la gente, digamos, porque esto yo entiendo que siempre hay que traducirlo al lenguaje de la gente, más allá de las diferencias políticas y de las negociaciones partidarias que pueden tener. En el fondo están estos proyectos que, como él bien decía, afectan directamente a la agenda cotidiana de cada uno de nosotros. Bueno, ayer hubo apertura del recinto de la Cámara de Diputados. Estuvo el jefe de gabinete, estuvo Agustín Rossi en el Congreso Nacional. Habló durante varias horas, por lo menos 6 horas estuvo en la Cámara de Diputados. Habló sobre diferentes temas, respondió preguntas de los legisladores. Ya de manera primaria había un informe que la Jefatura de Gabinete envió aquí al Congreso Nacional, respondiendo por escrito la gran cantidad de preguntas que formularon los diputados nacionales. ¿Qué es lo que se hizo en la sesión? Bueno, ampliar esas respuestas, responder nuevas preguntas, más allá de que pudo haber en algunos momentos algunos contrapuntos, obviamente, desde la bancada de la oposición para con el jefe de gabinete, Agustín Rossi. Uno de los temas que se habló fue el tema económico, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la situación del presupuesto para este año 2023. Compartimos fragmentos de la exposición de Agustín Rossi. La verdad que aconsejo a quien quiera leerlo, es cierto que no es de lectura fácil porque tiene muchos aspectos técnicos, las 247 páginas del informe de la auditoría. De ahí uno concluiría que eso es lo que uno tendría que mostrarle a cualquier alumno o a cualquiera que le toque administrar, de cuáles son las cosas que no se tienen que hacer. Porque todo lo que se hizo ahí todo lo que está ahí no se tiene que hacer. El crédito empezó como un crédito stand-by. Los créditos stand-by son créditos para equilibrar la balanza de pagos. Terminó siendo un crédito presupuestario que no tiene nada que ver con el crédito stand-by. Lo terminó firmando el ministro de Hacienda cuando tendría que haberlo firmado el ministro de Finanzas. En ese momento, después de la salida de Pratgay, ustedes saben que el gobierno del presidente Macri dividió el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Finanzas. El ministro de Hacienda es el que firmó el crédito, exige una resolución y una especie de aprobación del Banco Central. No aparece en ningún lado el dictamen favorable o especificando cuáles eran las consecuencias que podía tener en la política monetaria el crédito que tomó el gobierno del presidente Macri. Hay allí una cantidad de inconsistencias porque
el que firma el primer acuerdo es Sturzenegger. Si Sturzenegger se va antes de la firma del segundo acuerdo, el que era el ministro de Finanzas que no firmó el acuerdo pasa a ser presidente del Banco Central. Después unifican los dos ministerios y le devuelven a Hacienda, que seguía estando a cargo de Duhovne, las competencias propias del Ministerio de Finanzas. Los primeros 13.000 millones de dólares que recibió la Argentina no están incluidos en el presupuesto del año 2018. El 71% del crédito se utilizó para pagar deuda. Gran parte de esa deuda fue tomada en el año 2016 y 2017, independientemente de que pudiesen existir o no responsabilidades penales, no me corresponde a mí analizar. Desde el punto de vista de la ley de administración financiera, la ley de presupuesto, no cumplieron ninguna de las normas. Hicieron todos a las apuradas, todo rápido, y se podrían haber evitado toda una cantidad de cuestiones. No desconozco los negativos. No me hago el tonto y miro hacia el costado. Trato de encontrarle una respuesta. Claramente, para mí, para vos, para cualquiera de nosotros, gobernar con 20.000 millones de dólares más o menos es distinto. Y eso pasó este año acá en la Argentina. No es que los dólares se fumaron, no están. Y cuando uno mira todas las curvas que quiere mirar de la economía y demás, se encuentra que la relación de la inflación tiene una íntima mirada sobre todo lo que significa el desarrollo del tipo de cambio. El desarrollo del tipo de cambio tiene una mirada concreta sobre las reservas que tenga el Banco Central. Entonces, mi mirada optimista del año que viene es que vas a tener los 20.000 millones de dólares que este año no tuvimos de la inflación, de la sequía, y vas a tener además ahorrado los millones de dólares que vas a gastar menos en importaciones de energía porque vas a tener funcionando una parte del gasoducto. Entonces, eso te va a dar, y seguramente los economistas, bueno, ustedes tienen economistas dentro de su bloque, le dirán que el año que viene vamos a tener superávit y la balanza comercial positivo. Entonces, no va a ser un vergel, pero las condiciones estructurales de la economía argentina va a ser distinto. Ahora, si ustedes quieren dar vuelta la inercia, la ley de gravedad, y decirnos que van a resolver la inflación con más inflación, ¿qué es lo que van a hacer? Si llegan a devaluar abruptamente, va a haber más pobreza, más indigencia y pérdida de poder adquisitivo del salario en la Argentina. Porque todos los candidatos a presidente de ustedes terminan diciendo que van a devaluar. Vos lo dijiste, Mario, que van a devaluar. Lo dijiste, cuando releas tu versión taquigráfica vas a decir que van a tener que devaluar. Si devalúan, va a haber más inflación, más indigencia y más pobreza en la Argentina. Bueno, ahí estaba una de las partes, ¿no?, de la presencia del jefe de gabinete, Agustín Rossi, metido también en el plano político electoral. Sí, hablando de tema económico y pensando qué medidas adoptaría un gobierno del Frente de Todos futuro a partir de diciembre y qué medidas adoptaría un gobierno de Juntos por el Cambio a partir de diciembre. Se mete en el terreno electoral. Fue casi como precandidato, Claro. hablar más que como jefe de gabinete pareciera. Igual tiene también esa soltura de haber pasado por ahí, esa posibilidad de jugar sin el tuteo quizás algunos de los que fueron sus colegas en algún momento, y se nota que el discurso apuntó a eso, apuntó a defender en parte lo que se hizo y a marcar diferencias, como anticipando lo que sería un debate presidencial, claro, con parte de Juntos por el Cambio. Claro. Bueno, vamos a compartir otro fragmento también de las palabras de Agustín Rossi referido a otros temas que son, obviamente, también inquietud por parte de la oposición, que se lo planteó a el jefe de gabinete, y en relación a algo muy particular, al terruño del propio jefe de gabinete, Agustín Rossi, porque hablaron sobre el tema del narcotráfico, hablaron sobre la situación en la ciudad de Rosario. La verdad es que yo creo que todos estamos preocupados por la situación de la seguridad en Rosario. Yo, como ustedes, vivo en la ciudad de Rosario. Mi esposa trabaja y vive en la ciudad de Rosario.
mis hijos viven en la ciudad de Rosario, estudian, trabajan y sufren cada una de las consecuencias. Lo que yo quiero decirles, hasta casi fraternalmente, se tienen que hacer cargo. 12 años gobernaron la provincia. 3 gobiernos consecutivos, con Hermes, con Antonio Bonfatti y con Miguel Lichi. Y siguen gobernando la ciudad de Rosario. No tienen ninguna responsabilidad. ¿No creen que el solo hecho de haber sido responsables en la gestión durante todo este tiempo les debería, no digo no hacer críticas, pero bajar un tonito la crítica? Sabemos que es un problema difícil de resolver. Sabemos que es un problema. No quiero entrar en ninguna chicana. Ni quiero entrar al pasado, pero ustedes defendieron a un comisario que estaba acusado como preso político, Enrique. Entonces, la realidad es que el abordaje de la seguridad en Rosario es complejo. Y nosotros desde el Gobierno Nacional, y yo personalmente, desde que asumí la jefatura de gabinete, estoy permanentemente en el tema. Y tenemos semanas mejores y tenemos semanas más complicadas. Y esto lo puedo dialogar con quienes han tenido responsabilidades de gestión. Con quienes han tenido responsabilidades de gestión. Obviamente que esta respuesta no se la puedo dar a un vecino que fue víctima de un robo o víctima de cualquier situación de violencia o de inseguridad en la ciudad de Rosario. No se la puedo dar porque tiene toda la razón con que la crítica. Ahora, lo que no podemos hacer es mirar hacia el costado en cuanto a las responsabilidades. Yo no de ahora, desde el año 2012, vengo planteando que tiene que haber un acuerdo en términos marcos de cómo abordar la problemática de la inseguridad, de la inseguridad en Rosario. Y desde que asumí como jefe de gabinete intenté de no mezclarme en ningún tipo de debate ni de crítica, porque creo que es lo peor que podemos hacer pensando en ese vecino rosarino, que busca, que parece que si hay 2 dirigentes políticos, uno echándose culpas uno con el otro, dice, pero ¿quién me defiende? Y tiene razón. Entonces yo invito no a eliminar la crítica es parte del debate, es parte de la democracia, es parte del rol que tiene que tener la oposición en Argentina, pero para los que hemos tenido, como ahora nosotros que tenemos responsabilidad de gestión, ya sea tanto en Nación como en la provincia, como ustedes que siguen teniendo responsabilidad de gestión en el municipio y que han tenido 12 años responsabilidad de gestión en el gobierno provincial, que busquemos que el diálogo sea, no sé si el término, más coloquial, más fraterno. Bueno, ahí estaba el jefe de gabinete Agustín Rossi, pasando por aquí por el Parlamento Nacional. El tema, la situación en la ciudad de Rosario, la situación en la provincia de Santa Fe, es un tema complejo, lo dijo el jefe de gabinete, lo piensa también, en definitiva, la oposición, y me parece que ahí, como dijo Agustín Rossi, tienen que tratar de trabajar todos juntos las diferentes fuerzas que tiene la provincia en Santa Fe para tratar de buscar y hacer políticas en concreto todos juntos para combatir este gran flagelo que es el narcotráfico, que se da en toda la República Argentina, pero que tiene un lugar muy centralizado, que es la ciudad de Rosario. Cambiamos de tema, nos vamos a ir a nuestro móvil porque nos está llamando Luciana Fernández. Luciana, buenas tardes. Hola Fer, compañeros, bueno, saludarlos a ustedes y por supuesto a las personas que nos acompañan aquí por la pantalla de Diputados Televisión. Una jornada fría aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, pero con mucha actividad parlamentaria. A la mañana hubieron 3 comisiones que se reunieron. Vamos a hacer un poco un repaso en qué consistió. Cerca de las 9:30 de la mañana se reunió la Comisión de Libertad de Expresión, en la cual fue una comisión, podríamos decir, constitutiva, porque lo que hizo fue designar nuevamente sus
autoridades. Recordemos que quien era el presidente de esta comisión era el diputado Waldo Wolf, que tuvo que renunciar a su banca de diputado nacional para asumir en el gabinete porteño. Allá cerca del 29 de marzo se había convocado a esta comisión, a los integrantes de esta comisión, para volver a elegir a las autoridades. Bueno, por una cuestión de falta de quórum no se pudo llevar a cabo esa elección en ese momento y bueno, se extendió hasta el día de hoy, que finalmente designaron a la nueva presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, y hablamos de la diputada Sabrina Ahmedchet. Ella es una diputada que asumió el 10 de diciembre del año 2021, es politóloga, estaba séptima en la lista que encabezaba María Eugenia Vidal y formaba parte de la Comisión de Libertad de Expresión, pero como secretaria de esa comisión. Bueno, ahora finalmente asume como presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, y quien la va a reemplazar en su lugar, o sea que va a quedar como secretaria, es la diputada Silvia Los Penato, es quien va a ocupar el cargo de secretaria dentro de la comisión para que ella, bueno, presida esta Comisión de Libertad de Expresión. ¿Qué dijo la diputada a grandes rasgos? Bueno, al asumir como presidenta, llamó a convocar a una agenda de trabajo, y también dijo que se va a invitar a relatores internacionales para que vengan a exponer y hablar sobre el tema de la libertad de expresión en años electorales. Me parece que es un tema muy importante también, que sienta de alguna manera un precedente y de cómo se maneja el tema de la libertad de expresión en años electorales en otras partes del mundo, porque hizo referencia específicamente a relatores internacionales para que vengan aquí a disertar, seguramente que en alguna sesión informativa, y luego empezar a trabajar sobre la temática respecto a ese tema, como bien marcó la nueva presidenta de la comisión para esta nueva agenda de trabajo. Pasada un poco la mañana, cerca de las 10:30 de la mañana, se reunió otra comisión que tiene que ver con la Comisión de Comunicación Informática, donde trataron el tema de la violencia de género digital. Era la última comisión que faltaba que dé dictamen a este tema de la violencia digital, es decir, de incluir la violencia digital dentro de la ley que establece la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que establece distintos tipos de violencia, entre ellos habla de la violencia física, la psicológica, la económica, la institucional, la obstétrica. Y bueno, la idea de este proyecto es incluir también la violencia digital como una forma de violentar a las mujeres, para que luego cuando alguna mujer realice alguna denuncia correspondiente en los estrados judiciales, en los juzgados de violencia familiar, los jueces tengan las herramientas necesarias para poder resolver, darle la resolución necesaria a ese caso, porque tenés una ley de alguna manera que te está diciendo que violentar a alguna mujer a través de un medio virtual o un medio digital también es considerado un delito, ¿no? Y que eso podría estar penado con algún tipo de sanción. Pero bueno, para que eso suceda, falta que este tema de la violencia digital se introduzca dentro de lo que es el temario de la Cámara de Diputados de la Nación, luego pase al Senado y efectivamente quede convertido en ley. Podríamos decir que ya obtuvo el primer paso, porque ya tiene el dictamen de las comisiones necesarias. Claro, esto es lo que quería confirmar. Luciana, ya hay dictamen, ya está en condiciones de llegar al recinto, sí. Y no solo que hay dictamen, sino que hay, digamos, unanimidad de criterios entre oficialismo y oposición. Sí. Exacto, que eso es quizá lo más importante y que de alguna manera es lo que termina justificando de por qué hay tan pocas sesiones. Quizá a lo largo de este año uno puede entender que es un año político, que es un año electoral y que muchos legisladores están trabajando en sus territorios, porque a la par de que se está gestando unas elecciones nacionales, también hay elecciones provinciales, pero bueno, lo que más dificulta llevar a cabo el tema de una posible sesión es la falta de consenso sobre el temario, justamente. Entonces, podríamos decir que el tema de la violencia digital es un tema que genera amplio consenso, que ya estaría en condiciones de meterse en el temario de la próxima sesión, que veremos si va a ser en el mes de junio o ya efectivamente en el mes de julio. Y finalmente, cerca de las 11:30 del mediodía, 12, se reunió un plenario de comisiones de la Comisión de Presupuesto y Hacienda con Finanza, presidida por el diputado Carlos Heller y por la diputada Aparicio, donde finalmente trataron un tema que viene desde el 2017
con mucho análisis, con mucho debate, escuchando a expertos, escuchando a todas aquellas personas que se vieron damnificadas, ¿no? 100.000 personas, 100.000 familias que tomaron el crédito UBA y que luego, se vieron muchísimos de ellos imposibilitados de pagar por el aumento creciente de las cuotas, que muchas veces termina hasta llevándose más del 50, 60 o 70% del salario de una persona, que es un montón. Entonces, desde el año 2017, recordemos contexto del presidente Mauricio Macri, fue donde se otorgaron estos préstamos. De alguna manera las personas se vieron imposibilitadas por todo el tema de la inflación, por todo el tema de los salarios. Entonces, hoy finalmente obtuvo dictamen de comisión, 2 dictámenes podríamos decir, un dictamen de mayoría, un dictamen de minoría. Veremos qué suerte sigue dentro del recinto y cuál de los proyectos se termina aprobando finalmente y siendo girado al Senado. Claro, sin duda es un paso importante el que termina dando hoy el Congreso Nacional, principalmente porque previo a esta reunión hubo presiones desde los sectores de los bancos para que no avance este dictamen. El Congreso no escuchó esas presiones, el Congreso firmó los dictámenes correspondientes y el Congreso quiere llevar, la Cámara de Diputados quiere llevar este tema al recinto de la Cámara Baja. Y hoy en la comisión el propio diputado Nicolás del Caño lo que planteó que hay sectores, obviamente, de los tenedores de créditos que no están de acuerdo con esta norma, que no quedaron conformes de cómo quedó finalmente el dictamen de mayoría. Pero bueno, lo cierto que es un paso que se está dando, veremos cómo avanza en el recinto, Luciana, y cuándo, ¿no? Ahí es el tema ahora, saber cuándo avanzará en el recinto. Exactamente, ese es el punto, Fer. Sabíamos que para el mes de mayo estaba prevista una sesión, luego por temas de agenda, por falta de quórum, se terminó cayendo la sesión. Hay que ver ahora para el mes de junio, cuando efectivamente lo pueden organizar, ¿no? Con la agenda de los distintos legisladores. Pero está complicado, al ser año político, al ser año legislativo también, hay temas que la oposición pide tratar para poder dar quórum en una sesión y tratar otros temas. El oficialismo también es como que quiere plantar sus propios temas, entonces está bastante complicado el tema de conseguir el quórum necesario para tratar, sea cual sea el tema, dentro del recinto. Claro, exactamente. Luciana, ¿alguna otra información? Sí, recordar que mañana, 11 de la mañana, día jueves, se reúne la Comisión de Juicio Político. Sí, por lo general es todos los martes a las 13 horas, mañana excepcionalmente por una cuestión de agenda, se reúnen a las 11 de la mañana, donde van a empezar a tratar el tema de coparticipación. Recordemos que ya finalizó toda la investigación que tiene que ver con la obra social del Poder Judicial de la Nación. Efectivamente, entramos a una nueva etapa donde incluso están citados gobernadores que van a venir a testificar en esta causa que tiene que ver con la coparticipación. Así que veremos cómo se va gestando en el día de mañana y seguramente tendremos mucha más información a lo largo del día para compartir con ustedes. Luciana, gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego, Luciana Fernández, ahí con nuestro móvil, con la agenda que tiene el Congreso de la Nación, la agenda que tiene la Cámara de Diputados. Mañana, 11 de la mañana, juicio político sin testigos. Exactamente. Toman casi decisiones administrativas, me parece, ¿no? Sí, mañana va a ser una jornada sin ningún testimonio ni de los gobernadores, como ella nombraba, ni de ningún invitado. Más que nada empezar a formular esto que es, el camino para discutir este tema de la coparticipación. Sin testigos, pero esto no quiere decir que no haya, digamos, contrapuntos entre oficialismo y oposición. No, seguramente vamos a tener como 2 partes de esos contrapuntos con los frentes electorales ya anotados. Mañana se van a saber quiénes son los amigos, quiénes no son tan amigos, por lo menos de cara a las próximas elecciones. También van a saber si se llaman todos de la misma manera que se llamaban hasta el día anterior o se llaman de manera diferente. Con lo cual, eso vas a tener una primera parte que se va a utilizar hacia modo de chicana en esa conversación. Y la segunda parte va a ser esto de que recién comentaban, como es la preparatoria, lo que es coparticipación. Acá Juntos por el Cambio va a tener un rol más activo en la discusión respecto de eso. ¿Por qué? Porque van a plantear mucho más firme esto de que el juicio político es a consecuencia de los fallos y no a consecuencia de las acciones. Y esa consecuencia del fallo de coparticipación de la Corte Suprema respecto a la Ciudad de Buenos Aires.
si está mañana terminado lo que es el trabajo que está desarrollando la presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gailliard, respecto a todo lo, digamos, trabajado en relación a la causa de la situación de la obra social del Poder Judicial, donde dentro de los que son los 4 ministros de la Corte, el que está más involucrado en esta situación o en esta investigación es Juan Carlos Maqueda, el ministro de la Corte Maqueda. ¿Qué es lo que pidió el Frente de Todos en la última vez que se reunieron? Citar a Maqueda. Citar a Maqueda. O sea que si mañana está toda la, digamos, los detalles y los motivos por los cuales el oficialismo entiende que hay causas de juicio político por la situación de la obra social, se lo van a comunicar a Maqueda, sí, y a la vez lo van a invitar a que venga a hacer un descargo al Congreso. Sí, Maqueda como juez de la Corte tiene la posibilidad de venir al Congreso, claro, y exponer en el Congreso y enfrentar las preguntas de los legisladores que forman parte de la comisión, o mandar un escrito. Claro. O no hacer nada. O no hacer nada. O no, ni siquiera contestar. Claro, básicamente. Ni contestar, decir, ni siquiera contestar. El Congreso parece que habló de mí. Sí, sí. Me dijeron que. Claro. Me dijeron que en el Congreso me nombraron. Sí. Eso es lo que va a decir Maqueda. Nada más. Pero bueno, veremos qué es lo que ocurre en definitiva también ahí en la Comisión de Juicio Político, que repetimos como nos adelantaba Luciana Fernández. Mañana a partir de las 11 de la mañana se reúne nuevamente la comisión. No va a ser una reunión prolongada, pero lo cierto es que sí va a ser una reunión en la cual, podríamos decir, le dan el cierre a lo de obra social, arrancan ya pensando y diagramando, me parece, cómo van a ser las reuniones de aquí en adelante en lo referido al tema de la coparticipación, que en algún momento, cuando se iba a tratar, antes que se trate el tema de la obra social, en algún momento se pensó en citar al ministro del Interior, Guado de Pedro, a algunos gobernadores como Jorge Capitanich, al Procurador General de la Nación, a Carlos Zanini, al Procurador de la Ciudad de Buenos Aires, como así también algunos testigos fundamentales para el oficialismo, como es el caso del secretario de Rosati, del presidente de la Corte Suprema de Justicia, o del exministro D'Alessandro, exministro de la Ciudad de Buenos Aires, exministro de Seguridad. Bueno, veremos finalmente qué es lo que acontece mañana, repetimos, a partir de las 11 de la mañana, aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Vamos a hacer una pausa aquí en el análisis para regresar y hablar también con los legisladores nacionales, hablar de la agenda que se viene pensando ya para los próximos días. La agenda próxima es la de las próximas horas, que es lo que venimos hablando de juicio político, pero hablar también con los protagonistas respecto a los diferentes proyectos que se estuvieron discutiendo en la jornada de hoy y en la jornada de ayer aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV, ya regresamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenida. Para mí el desafío de los próximos años en Argentina es que en Argentina, además de litio, sea baterías de litio. Además de soja, sea aceite de soja. Industrializar el proceso de commodities, de producción primaria que tiene nuestro país. Si lo logramos hacer, al crecimiento económico que viene en los próximos años, y que es indudable que viene, le vamos a dar chance a que entren los 46 millones de argentinos adentro. Se ha ajustado mucho la sintonía fina del previaje, apuntando a destinos fuera de temporada y destinos no tradicionales, porque todos sabemos lo que implica destinar recursos del presupuesto nacional a un programa que, si bien beneficia a los destinos turísticos, también tiene un costo para el fisco y para los contribuyentes, y creo que ha avanzado bien en ese sentido. DTV, tercera edición, de lunes a viernes.
Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Un nuevo episodio de Todo Cultura. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. En el caso de mis historietas, las primeras que hice, que fue, por ejemplo, Horror desperté con un cazador, o Viejo Migraña, que es otra tira que también hice, elegí el blanco y negro porque era con el que yo me había criado, claro, que era el de Mafalda, o el de Buggy el Aceitoso. Nos pasó desde que una familia vuelva que nos había visto en el stand de la Feria del Libro del Congreso el año pasado. Wow. Y volvió especialmente a vernos, así que bueno, esa fue como una perlita. Hermoso. El encuentro con un montón de familias y también súper felices, no solamente por los contactos que tuvimos, sino por la cantidad de gente y de infancias que visitaron la Feria del Libro. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con precios justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Estamos empezando, vamos a estar durante toda la jornada. ¿Qué pasa con la cárcel federal de Coronda? Claro. Una obra que no llega a concretarse y que podría alojar muchos de estos presos de alto perfil que le decimos, que están vinculados al narcotráfico, que tienen que tener restricciones particulares, no solamente con los celulares. Régimen de visita, los lugares donde se alojan. Queremos avanzar con los 48 proyectos que existen de licencias, porque nos parece que es una manera de avanzar con el proyecto general, o sea, ir tomando por partes el cuidar en igualdad para poder avanzar en el todo. Esa es la aplicación posible. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso.
Punto Género, lunes, 23 horas. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Muy bien, regresamos aquí a El Análisis por DTV, El Análisis por Diputados Televisión, y ya vamos a presentar a nuestro invitado, al diputado nacional que nos visita aquí en los estudios de DTV. Diputado Gabriel Chumpitaz, ¿cómo le va? Gracias por visitarnos. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, a ver, jornada en la cual, bueno, por un lado hay comisiones, se espera mañana una nueva reunión de comisión de juicio político. Pasó el jefe de gabinete, Agustín Rossi, varias respuestas, muchas preguntas por parte de los legisladores nacionales. Un capítulo especial tuvo el tema del narcotráfico, que se da en toda la República Argentina, pero hay una situación particular que se da en Rosario, y llevó esto al jefe de gabinete, a ustedes a preguntar y al jefe de gabinete a responder. Así es. En primer lugar, creo que es muy positivo que el jefe de gabinete, jefe de ministros, asista al Congreso y cumpla con sus obligaciones. Esto en otro momento no sucedía, principalmente en el primer periodo de la presidencia de Alberto Fernández. Me parece que eso es muy positivo y además Agustín Rossi es una persona conocedora del Congreso Nacional, como pocos, y creo que tuvo una buena participación, una buena performance. Más allá de que yo no coincido con su pensamiento político y no coincido con muchos de los planteos que llevó adelante ayer, me parece que tuvo una buena performance y sostuvo políticamente un discurso alineado y básicamente en un gobierno en retirada. No es sencillo. Cuando se habla de la situación en Santa Fe respecto al tema del narcotráfico, ¿se puede llegar a unificar políticas o proyectos que tengan los diferentes sectores políticos de la provincia? Bueno, justamente ese es el gran desafío, entender el problema de la inseguridad y el narcotráfico, principalmente en la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe, como un problema conjunto de toda la sociedad y no de un sector específico. Esto sucedió en muchos países, sucedió en Colombia, sucedió en México, y lamentablemente hoy Rosario atraviesa el tercer estadio del narcotráfico. Hablamos de filtración, penetración y copamiento, entendiendo que todavía no ha llegado a un narcoestado, todavía no ha llegado a una cartelización, pero sí estamos ante un problema grave, que principalmente se desarrolla con mucha violencia en la periferia de la ciudad de Rosario, producto de una disputa territorial del narcomenudeo y el microtráfico, derivaciones obviamente del narcotráfico. Ahora, diputado, ayer el jefe de gabinete, usted lo decía, es vecino de la misma ciudad de él, los dos son rosarinos, viven ahí, tienen su familia ahí, y no lo criticaba a los legisladores de Juntos por el Cambio, sino a los legisladores socialistas. Les decía, bueno, bajen un poco el tono de la crítica porque ustedes fueron quienes fueron gobierno durante mucho tiempo. Lo que está claro es que, así como unos fueron gobiernos, otros oposición, en algún momento Juntos por el Cambio, el PRO particularmente, tenía una política muy activa en Rosario cuando fue la ministra Patricia Bullrich. La situación es igual, peor, similar, hoy, hace 2 años, hace 4 años, hace 5 años. No desde el punto de vista de la política macro, desde la política micro. Los legisladores que son de la ciudad y son de la provincia, hablan acá, dicen qué pueden hacer, se ponen de acuerdo. ¿Hay posibilidad de que se pongan de acuerdo en algo que vaya a una solución a la ciudad, que no sea sitiarla con la policía? Bueno, obviamente que el diálogo siempre está abierto, eso es parte
de la política y así tiene que ser, pero también hay distintos pensamientos ideológicos que atraviesan a la situación, entonces se hace a veces muy difícil ponerse de acuerdo. Rosario vive esto hace mucho tiempo. Al regreso de una capacitación en Medellín, recuerdo que yo planteé en el año 2009 que se venía la guerra narco, la guerra urbana en Rosario. Luego en el año 2010 asesina al jefe de la barra de Ñubes, el Pimpi Camino, y a partir de allí se desata todo lo que ya conocemos, el récord de homicidios. Pero tuvo un periodo en donde bajaron todas las estadísticas. No solo estamos hablando de homicidios, que es el delito que siempre se mide, perdón, sino que estamos también hablando de robos, hurtos, entraderas, salideras y demás, delitos, extorsiones. Desde el año 2015 al 2019, en donde había gobiernos de distintos colores políticos, estaba el PRO o Cambiemos en la Nación y estaba el Frente Progresista en la provincia de Santa Fe, que lo compartía el socialismo con la Unión Cívica Radical. A pesar de eso, que había distintos colores políticos, se trabajaba a través de un comando conjunto que se desarrollaba en el Móvil 2 de Gendarmería en la ciudad de Rosario, con tareas de inteligencia criminal, con tareas electrónicas, digamos, de equipamiento tecnológico y obviamente con tareas policiales en la interrelación entre la policía de la provincia de Santa Fe, la Gendarmería y la Policía Federal. Bueno, eso se desarticuló en el año 2019 cuando asume el gobernador Perotti, con el agravante que retiran a la penitenciaría, al servicio penitenciario del Ministerio de Seguridad y rompen la cadena de inteligencia criminal. Digamos, el control de calle brindado por la policía queda bajo el Ministerio de Seguridad y el control penitenciario queda bajo el Ministerio de Gobierno. Esos 2 años se dispararon todos, absolutamente todos los índices de la matriz de análisis criminal, con lo cual hoy tenemos el récord de homicidios de la historia de la ciudad de Rosario y obviamente tenemos a un gobierno provincial que está totalmente alejado de la red social y a un gobierno local que no se involucra en la temática. Lo llama el próximo presidente o presidenta que esté asumiendo en diciembre, lo sienta en una mesa y dice, bueno, ¿cuál es el camino a seguir? Como qué es lo primero que hay que hacer para destrabar esta situación o por lo menos para allanar el camino. ¿Qué le diría? Bueno, primero hay que hacer un diagnóstico correcto. Se está diagnosticando muy mal en la ciudad de Rosario. Hace poco nosotros aprobamos un proyecto de fortalecimiento de la justicia federal, que estoy de acuerdo que hay que hacerlo y de hecho fui uno de los coautores y trabajé mucho en esa idea, pero eso es a mediano y largo plazo. Lo que hay que hacer inmediatamente en la ciudad de Rosario es justamente sitiarla con fuerzas federales, cerca de 6.000 a 7.000 hombres y mujeres de las fuerzas federales, para volver a recuperar el territorio. A partir de allí sí hay que hacer un trabajo conjunto con la policía de la provincia de Santa Fe. Yo no estoy de acuerdo con la intervención de la policía, sí con la intervención del territorio, básicamente. Y paralelo a eso hay que trabajar en la prevención, pero la prevención no es policial. Generalmente se habla de prevención policial y eso es un error muy grave. La prevención es social. Estamos hablando de cultura, educación y deporte, a mediano plazo y largo plazo. En lo inmediato, 2 o 3 cuestiones. Sitiar la ciudad de Rosario con fuerzas federales, adherir a la ley de narcomenudeo, para poder justamente trabajar sobre el problema que tiene Rosario, que es el narcomenudeo y el microtráfico, y no el narcotráfico, el microtráfico y no el narcotráfico a gran escala. Número 3, trabajar con el sistema penitenciario, recuperar la inteligencia criminal en el sistema penitenciario y también hablar con la Cámara Federal de manera de que se puedan restituir los prisioneros santafesinos a la provincia de Santa Fe. Esto es muy clarito. Hay prisioneros de alta complejidad, de alta escala, que están alojados en prisiones federales, de Ezeiza, Marcos Paz, lo que fuere. De allí cometen delitos en la ciudad de Rosario. Con lo cual, en esto, el gobernador no tiene acceso a controlar esas penitenciarías. El próximo gobernador tiene que tener control sobre la totalidad del sistema carcelario. Gabriel, el calendario electoral marca que la provincia de Santa Fe tiene elecciones anticipadas con lo que es la nación. Juntos por el Cambio se ve que puede triunfar en esa provincia. Bueno, estamos trabajando muy fuerte y estamos entusiasmados en que se puede ganar la provincia de Santa Fe. Juntos por el Cambio puede ganar la provincia de Santa Fe. En este caso estoy trabajando muy fuerte con Maximiliano Puyaro, que es candidato de la Unión Cívica Radical. En mi caso, como dirigente del PRO, lo acompañé en el año 21. Hicimos fórmula y fue cuando yo llegué aquí al Congreso y continuamos trabajando en esta idea de seguir construyendo tanto en el PRO como en la Unión Cívica Radical para ganar la provincia. Y estamos en una interna muy áspera, muy difícil, muy dura,
pero hoy no solo los números, sino el transitar y hablar con la gente nos indica que vamos a estar ganando esas pasos. Puyaro fue secretario de Seguridad, ministro de Seguridad, ¿no? Fue ministro de Seguridad. La verdad que ha hecho una tarea muy buena en el Ministerio de Seguridad. Obviamente que en seguridad siempre es difícil. Nunca te llaman para felicitarte. Todo lo que sucede en el ámbito del Ministerio de Seguridad siempre es, entre comillas, negativo, pero hay que aclarar ciertas cosas porque si no se confunden. Maximiliano Puyaro administró más de 3.300 millones de dólares y no tiene ninguna denuncia sobre un hecho de corrupción. Exoneró a 400 jefes policiales. Y si hacemos un comparativo, en el gobierno de Perotti no llegaron ni a 8 jefes policiales. Maximiliano Puyaro fue el único ministro de la historia de la democracia que duró 4 años en su cargo. Y eso tiene que ver con una forma de hacer política y de gestionar. La verdad que lo apoyo convencido de que la provincia de Santa Fe va a salir adelante con un equipo de gestión, no solo con Maxi, sino con todo un equipo de dirigentes y de militantes y de empresarios y sindicalistas y personas de las distintas organizaciones que están comprometidos con que es el mayor, digamos, o el más grave problema que tiene la provincia de Santa Fe, que es la inseguridad. Respecto de eso, bueno, sus contrincantes, Carolina Lozada, por un lado, no opina exactamente lo mismo de Puyaro, sino que lo acusa de estar ligado al narcotráfico. Y Lilita Carrió, que es la titular histórica de la coalición cívica, no quiso participar del frente, básicamente por la misma razón, sin decir nombres al principio, pero una vez que Carolina Lozada le apuntó a Puyaro, dijo que era esa la razón, básicamente, de que era un sector un sector de la política ligada al narcotráfico. Pero más allá de eso, yo le quería preguntar lo siguiente: ¿por qué, cuando se habla de la seguridad de Rosario, y cuando usted recién decía, bueno, hay que sitiar a la ciudad para recuperar el terreno, yo no escucho nunca a nadie hablar del complejo portuario que tiene el Gran Rosario, que son todos puertos privados, que es donde se supone que entra y sale la droga, no sé cómo que entraría, pero que entra y sale. Nadie nunca nombra, es el complejo portuario más grande de Sudamérica, de puertos privados, y sin embargo todos señalan a la ciudad de Rosario y a las bandas, los monos y todo eso, pero ninguno hace referencia a ese sector. Bueno, es brillante tu pregunta porque existen 3 escenarios en los cuales se desarrolla esta guerra relacionada a la droga. El primero lo mencionamos anteriormente, es el territorio, principalmente la periferia de la ciudad de Rosario. El segundo lugar tiene que ver con el lavado de activos, el paladar negro, el narcotráfico. Son las cuevas financieras en el macrocentro y microcentro de la ciudad. Y el tercer escenario donde se desarrolla esta guerra justamente es la hidrovía, que es la autopista por donde ingresa y salen gran mayoría de los estupefacientes y las mercancías ilegales. A esto tenemos que sumarle las rutas nacionales, principalmente Ruta 34, Ruta 33, Ruta 11, por donde circula también la mercancía. La Ruta 34, que viene del norte, bueno, fue anunciada en muchísimas oportunidades y que no tiene control de la Gendarmería Nacional. Pero volviendo al complejo portuario, creo que allí hay que hacer, obviamente, una intervención con las fuerzas federales, con la justicia federal, pero sí trabajar en el tema de narcomenudeo, porque, insisto con el diagnóstico, previo al Mundial de Qatar, se voltea un cargamento de 1.400 kilos de cocaína, pero no hubo un enfrentamiento, una guerra de tensiones como se ven en las películas, como se ven en las series. Con lo cual, lo que está sufriendo verdaderamente Rosario es ese problema de violencia y la disputa en los barrios por esa distribución. Y obviamente también hay que controlar fuera de el segundo anillo. Nosotros tenemos la circunvalación en Rosario, como si fuera la General Paz en Buenos Aires. Claro. Luego tenemos la ruta A012, que esa también gira toda la circunferencia de punto a punto, de río a río. Allí están los puntos de acopio. Hay puntos de acopio en la zona de la ciudad de Rosario, en el Gran Rosario, y allí se distribuye, porque lo que se paga con la mercancía es lo que se genera en la distribución. Me gustaría saber cómo es que usted, antes de salir al aire, y lo decía también ayer el ministro Rossi, dice, somos de Rosario, nuestras familias también están allí, viven allí, y cómo impacta esto en el desarrollo cotidiano de una actividad, de un funcionario, sobre todo en un año electoral y demás, esta escalada de violencia que se vive, o que por lo menos muestran, digamos,
a través de los medios, cómo es en el día a día para aquellos que no están justamente en Rosario y cómo es convivir con esto. Es decir, bueno, uno tiene que salir a decir en público, a denunciar, a hablar y demás, pero atrás también hay familias. Imagino que eso también juega a la hora de tomar decisiones, de plantear escenarios, ¿no? Bueno, creo que quien participa en el ámbito público, quien decide ser dirigente político y ocupar un cargo en la gestión pública, primero no tiene que tener miedo, sea juez, fiscal, diputado, concejal o lo que fuere. Si así fuera, tiene derecho a tener miedo, obviamente, pero tendría que dedicarse a otra cosa. Con lo cual, quienes decidimos esto estamos convencidos de que hay que ir al frente y obviamente darle guerra al narcotráfico y trabajar en la prevención social como habíamos hablado. Pero ¿cómo es el día a día en la ciudad de Rosario? Es complejo. Fíjense que en el día de ayer las escuelas, los colegios no dieron clases justamente por la inseguridad. Esto es una bola de nieve que se va generando, que va tapando y va generando pánico, va generando temor en la ciudadanía. Los comercios son extorsionados por pagos semanales. Bueno, obviamente entre 15 y 20 balaceras diarias tenemos en la ciudad de Rosario, un homicidio diario promedio, llevamos el récord estamos viendo peor que en la época de las mafias, por allá por el 1900, 1915. Entonces, ante esa situación nosotros vemos un gobierno nacional que ha abandonado totalmente la ciudad, lo ha abandonado también por una lógica política, esto vale aclararlo y lo digo siempre, hay una lógica política en donde el gobierno nacional solo se preocupa del conurbano bonaerense, donde 70.000 hombres y mujeres de las fuerzas federales operan en el conurbano bonaerense y en la ciudad de Rosario apenas 1.500 efectivos federales, con lo cual hay un pensamiento político ideológico allí. Pero en el transitar en el día a día realmente es muy complejo. No solo el tema del narcomenudeo y los asesinatos, sicariato y demás, básicamente la inseguridad propiamente dicha, la persona que va a la parada de colectivo y le arrebatan el celular. Gabriel, más allá de esta situación planteada en la Argentina, en Rosario, en la provincia de Santa Fe, ¿cuál es la otra agenda que usted tiene respecto a los diferentes proyectos? La agenda del diputado nacional que transita de manera paralela con la agenda de la política, la agenda de las campañas, ¿no? Bueno, básicamente yo trabajo en 3 temas que son estratégicos importantes a mi entender, obviamente la seguridad que habíamos hablado, las cuestiones productivas y las cuestiones energéticas, ¿no? Entiendo que la Argentina tiene que ir hacia un cambio de pensamiento en relación a la energía. Nosotros tenemos que trabajar en la transición de lo que es fósil a las energías renovables y por eso estoy trabajando en ese sentido. ¿Para qué? Para justamente avanzar en lo productivo. Nosotros tenemos un pensamiento que a través de lo productivo, a través de las empresas, las industrias, las pymes, generamos empleo. La mejor manera de poder cambiar esta matriz que tiene la Argentina, siempre digo planera, donde muchos millones de argentinos reciben un plan social, la mejor manera de cambiarlo es generando buenas condiciones productivas. Y las buenas condiciones productivas vienen de la mano de las transformaciones grandes que necesita la Argentina. Hablamos de una reforma laboral, hablamos de una reforma tributaria y principalmente una reforma del Estado, donde podamos bajar el gasto público para poder inyectar mayor cantidad de dinero justamente en la producción. En esto de, usted lo que decía de la Argentina planera, que la mayoría de los argentinos reciben una ayuda del Estado, no importa, es más, lo recibe mucha gente que no lo necesita, a través de los subsidios, a la energía, al consumo, lo recibieron durante muchísimos años. Ahora, en este cambio de estrategia, la Argentina está apostando fuerte a Vaca Muerta, está a punto de inaugurar un gasoducto, son todas energías tradicionales, por decirlo de alguna manera. Los precios globales están subiendo, Europa está cambiando la mirada hacia dónde comprar, por la guerra de Rusia-Ucrania, no le puede comprar más gas a Rusia, y está buscando nuevos socios. Ese cambio de modelo energético para la Argentina, no daría la sensación que primero habría que aprovechar esto que tiene la Argentina, que recién ahora está empezando a explotarlo, Vaca Muerta, litio. Ese cambio que usted propone es ¿hacia dónde? ¿Hacia cuánto? ¿Cómo sería? Porque Europa había dicho 2030, bueno, ahora lo extendió obviamente por la guerra. Pero ¿cómo sería eso? Bueno, quizás el gran desafío que tenemos los dirigentes políticos sea
pensar, discutir y debatir de cuestiones que no terminen en las próximas elecciones, sino pensar a largo plazo. Y en ese sentido, soy un fiel seguidor de las energías renovables. Lo de Vaca Muerta es muy discutido. ¿Por qué? Porque justamente no tenemos la capacidad operativa para llevarla adelante. Ni siquiera tenemos los 7.000 ingenieros que se necesitan para poder poner en operaciones a Vaca Muerta. Sí es una discusión aparte el gasoducto. Eso es una cuestión de estrategia, eso es un gran acierto de la República Argentina, del gobierno, llevarlo adelante. Eso lo menciono siempre. Me parece, la verdad, que una idea maravillosa que además de ser una idea es implementada. Ahora, respecto a Vaca Muerta y a las energías convencionales, me parece que en algún momento hay que empezar con esa transición y ese cambio hacia las energías renovables, llámese eólica, llámese fotovoltaica. Estamos teniendo problemas en la industria por cuestión energética, estamos teniendo problemas en la vida diaria. Las ciudades, los pueblos, que les cuesta abastecerse de la simple energía para vivir. Entonces, nosotros creemos que esa transición tiene que comenzar en algún momento. No importa cuándo se logre, pero tiene que comenzar. Y no solo Vaca Muerta es el ejemplo con los 7.000 ingenieros que no tenemos, lamentablemente, porque se gradúan de las universidades apenas 300 ingenieros al año. El tema de YPF. Fíjese que es la empresa, es el fracaso más grande de una empresa energética del planeta. Valía 30.000 millones de dólares y hoy cotiza 1.500 millones de dólares. O sea, y si la comparamos con una tecnológica como Mercado Libre, que vale 96.000 millones de dólares, estamos teniendo un desfasaje, un problema. Entonces, tenemos una petrolera que nos representa, con una petrolera argentina de bandera, perfecto. Ahora, retrocede año a año. Entonces, algo estamos haciendo mal como país, pensando en la estrategia al futuro. Hablaba de algunos aciertos que pudo destacar de este gobierno. Bueno, decía el gasoducto, hablaba antes de la parte institucional y cómo manejó, sobre todo en la segunda etapa. ¿Hay algún otro punto que puede rescatar de este gobierno? ¿Coincide con la mayoría de las opiniones de Juntos por el Cambio, que es uno de los peores gobiernos que atravesó la democracia? No, bueno, claramente es uno de los peores gobiernos que atravesó la democracia, más allá que tenga algunos aciertos. Creo que es uno de los peores porque justamente el presidente no representa el poder en la Argentina, sino todo lo contrario. Es simplemente hoy una figura que ocupa olivos, pero no representa el poder político de la Argentina. Sí lo representa la vicepresidenta, la Cámpora, el Instituto Patria y el kirchnerismo más duro o más de paladar negro. En ese sentido, en una Argentina históricamente presidencialista, creo que ese vacío de poder le hizo mucho daño. Y ese daño se traduce en la ciudadanía y se traduce en la inflación que tenemos de más del 100%, se traduce en los altos niveles de inseguridad y se traduce, obviamente, en las cuestiones que plantea el gobierno, que todo lo lleva a lo ideológico. Fíjese, volviendo a la seguridad, cuando llegó la pandemia, liberaron presos. Entonces, ¿cuáles son las explicaciones de este gobierno para decir tuvimos que liberar presos? Nosotros tenemos un pensamiento que es la persona que comete un delito debe ser juzgada y apresada, si así lo determina la justicia, y hay otro pensamiento que considera que esas personas son víctimas de la sociedad. Y la verdad que esa diferencia de modelos nos lleva a confrontar, pero eso no significa que nosotros no podamos reconocer que se han hecho algunas cosas bien. Gabriel, gracias por visitarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. El diputado Gabriel Chumpitaz, diputado por Juntos por el Cambio, por el PRO, por la provincia de Santa Fe, y los temas analizados aquí en Diputados Televisión que tienen que ver, importantes, que tienen que ver en relación con la agenda que tiene el Congreso, pero también la agenda que tiene Santa Fe, la agenda que tiene la campaña, la agenda que tiene, en definitiva, también la República Argentina y los desafíos que tiene la Argentina de aquí en adelante. Te agradecemos, obviamente, la presencia del diputado Chumpitaz para con Diputados Televisión, para estar y hablar sobre todos estos temas. Bueno, hablamos de la agenda del Congreso, hablamos de los diferentes temas que se vienen en relación a las discusiones. Una de los interrogantes que tienen los legisladores, una de los temas que todavía no pueden definir es saber qué es lo que va a pasar o en qué momento podrán acordar una agenda de consenso, una agenda de
de temas para poder llevar adelante con lo que tiene que ver con una nueva sesión en la Cámara de Diputados. Ese es uno de los interrogantes que hoy tiene el Congreso de la Nación y que sin lugar a dudas la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, el presidente del bloque del oficialismo, Germán Martínez, los presidentes de los otros bloques, están tratando también de ver y de coordinar la agenda de lo referido al calendario electoral, la agenda del calendario nacional y la agenda del Congreso de la Nación. Cambiamos de tema y nos vamos con nuestro móvil a la Biblioteca del Congreso Nacional. Alejandro Santa, buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. Bueno, a ver, enseguida vamos a estar ahí con nuestro móvil que está en la Biblioteca del Congreso de la Nación, porque hoy es una jornada importante para la biblioteca. Ya el director coordinador de la Biblioteca del Congreso, Alejandro Santa, nos va a estar contando respecto a estas actividades y mientras tanto estamos viendo, ¿no?, también la agenda que nos planteaba el diputado Chupitaz, el diputado de la provincia de Santa Fe, la agenda que decimos que tiene el Congreso en relación al trabajo que viene desarrollándose en comisión, pero lo cierto es que hay que tratar de unificarlas y volcarlas en el recinto de la Cámara de Diputados. Ahí hay todavía diferencias en cuanto a la fecha y el día en la cual se abre el Congreso. Todavía hay momentos de negociaciones y no hay nada certero hasta el momento, sobre todo por el año, como decimos siempre, electoral que lo está surcando y que las miradas parecen ir para otro lado y no tanto a las cámaras alto, a la cámara baja. Sí se sigue moviendo, como decíamos, en las comisiones, con algunos interesantes proyectos que ya tienen como pista para ir, y sobre todo de índole social, y que esos son los proyectos que también tienen consenso, que son interesantes porque no tienen demasiadas disputa entre los bloques y logran llegar a sancionarse, media sanción, después, bueno, otro tema también Juan, el Senado, ¿no? Si no hay agenda de consenso, obviamente no hay sesión. Si no hay agenda de Hoy consenso, tenemos está agenda de consenso. Lo que pasa es que no hay fecha de calendario. Parece. Claro, no, pareciera que no hay lugar para ver, sobre todo por las distancias, porque algunos, o por el quórum, y una vez que se logra eso, el detalle fino de la letra y a ver si no se cola algún otro proyecto por ahí. Bueno, nos vamos a ir ahora así a nuestro móvil nuevamente. Nos vamos a la Biblioteca del Congreso de la Nación. Alejandro Santa, buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. Hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, ahí tenemos una imagen bárbara, una imagen privilegiada de Lito Nevia. Acá está haciendo prueba de sonido Lito. Una alegría enorme tenerlo acá, esperando que termine su prueba de sonido. Alejandro, ¿es todo un desafío el hecho de por qué Lito Nevia dijo, bueno, mi piano va a la Biblioteca del Congreso? No, esto es una construcción que estamos haciendo desde hace casi 6 años. En su momento, Daniel Ripoll, director de la revista Pelo, se cumplían 50 años de la revista Pelo y decidió traernos su revista y el backstage de la revista a nuestra Biblioteca del Congreso de la Nación. A partir de ahí hicimos una construcción de no solamente la música, tiene que ver con lo cultural y todo lo que el rock nacional aportó de los 60 en adelante. Porque no es solo un movimiento musical, también es una construcción cultural que permitió que una generación también no solamente se vuelque a la violencia, sino también a la música. Y en ese construir estuvimos con muchos actores de este tiempo. Estuvo Lito Mestre, estuvo Porchetto. Hoy, y en esa confianza mutua, Lito decidió donar su querido piano a esta biblioteca. Y esto es el comienzo de una construcción
de diferentes recitales y donaciones que va a tener esta biblioteca, con todo este espacio que fue un aporte enorme a la cultura de los argentinos, como fue todo el rock nacional. Todo lo referido al rock nacional, todo lo referido a esos orígenes de la música popular en la República Argentina, y que la biblioteca lo muestra de manera permanente. Esto también está teniendo una muy buena recepción por parte del público. Impresionante. Y hoy es muy importante porque estamos haciendo un trabajo que va de padres del rock a nietos del rock. Tenemos un grupo nuevo que se llama Inconexos, que hoy va a estar presentándose, y también vamos a hacer desde la Biblioteca del Congreso un llamado a muchos grupos jóvenes que, inspirados en estos padres del rock, construyen una construcción musical hacia el futuro. Alejandro, no nos despedimos, pero escuchemos un poquito a Lito Nevia. Dale. Ahí está Lito Nevia, ahí está la música, el rock, ahí están los orígenes de esta música, de este género en la República Argentina. Y le agradecemos a Alejandro Santa, al director coordinador de la Biblioteca del Congreso Nacional, esta posibilidad también de dejar entrar a las cámaras de diputados televisión para mostrar este momento de privilegio, que es el momento del ensayo, el momento en el cual está afinando ese piano que va a donar, después de tanto trabajo que tuvo Lito con ese piano, donarlo a la Biblioteca del Congreso de la Nación. Ya enseguida vamos a estar nuevamente conectados con la Biblioteca del Congreso, y vamos a ver si también podemos charlar algunos minutos con Lito para que nos cuente también su sensación de este momento y el por qué, en definitiva, también decidió lo que está decidiendo, que es donar el piano, su piano, al Congreso Nacional, a la biblioteca, pero que es en definitiva al Congreso de la Nación. Bueno, ¿cambiamos de tema o hablamos de Lito? No sé, lo que quiera. No, me había quedado pensando que si podemos hablar con él, se le voy a preguntar si alguna vez imaginó, una persona que forma parte del rock, que su instrumento iba a estar en el Congreso, no en un museo, no en una, no sé, la Casa de la Cultura, no, en el Congreso, como que le queda un poco alejado, pero bueno, nada. Me imagino que hace 40 años atrás ni se lo imaginaba, 50 años atrás ni se lo imaginaba todo esto. Claro. Por ahí empieza a afinarse un poco el Congreso, ¿no? Y empieza a caminar. También. Y empieza a caminar un poquitito todo esto, que más allá del debate de las comisiones, lo hemos escuchado con varios legisladores hoy, que decían, hay muchos temas, hay muchos debates en la comisión, mañana de vuelta juicio político. La realidad es que esta semana, bueno, vino el jefe de gabinete, no hay sesión, la semana que viene semana corta, no va a haber sesión tampoco. Claro. Después la otra semana, estás en la última semana del armado de las listas. Que el 24, que es viernes. El 24 es viernes. O sea que ahí están... no es una semana corta, pero sería como tal, porque los diputados están pensando qué va a pasar ahí en los cierres de listas de cada una de las provincias. La mirada sin duda va a estar puesta ahí, y va a ser el foco de atención de todo el arco político, porque bueno, se define
gran parte después de lo que viene. A partir de ahí ya es otra historia. Hasta ahí cortan y después empieza otra carrera a las pasos, por lo menos acá en Capital y en función de lo que se va dando en las demás provincias. Porque no solo cierra la inscripción y vamos a conocer quién va a ser candidato, los precandidatos a presidente o vicepresidente de la Nación. Vamos a conocer quiénes van a ser los representantes nuestros aquí en este Congreso Nacional, los diputados, los senadores. Sí. Es ahí también, ¿no? Ojo, digo, hay dos cosas, hay 3 fechas. Digo, hoy tenemos la fecha donde se van a presentar los frentes electorales hasta las 11:59. Claro. Hay tiempo para eso. El lunes, el 19, se tiene que presentar los reglamentos y los colores que van a utilizar cada una de las listas. Y el 24, ahí los candidatos. Bueno, dejamos un poquito la política, vamos a seguir hablando de rock. Nos vamos nuevamente a la Biblioteca del Congreso de la Nación. Ahí está Lourdes López con nuestro móvil. Lourdes. Hola Fer, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo va? Bueno, saludar por supuesto a toda la audiencia que nos sigue de nuevo a través de Diputados Televisión. Bueno, tenemos el placer de estar en la Biblioteca del Congreso con un grande de la música argentina como es Lito Nebbia, que acaba también de presentarse y va a estar deleitándonos también durante esta jornada con su música. Bueno, Lito, ¿qué significa estar acá nuevamente en la Biblioteca del Congreso, poder seguir estando rodeado de gente después de una pandemia, después de un montón de lo que pasamos también como sociedad y hoy, bueno, uniéndonos a través de tu música? Bueno, contento siempre de poder tocar. Y bueno, sí, lo de la pandemia fue una locura, ¿no? 2 años especialmente para la profesión nuestra, sin poder salir de giras ni tocar y todo eso, pero bueno, ahora ya hace bastantes meses que andamos en actividad de nuevo. Y hoy estar acá, que es con motivo de este piano tan viejo que traje que no uso, me parece que es una cosa que me hace dar gusto, me hace sentir bien y ojalá que sirva como un incentivo, una motivación para que otros músicos traigan. Cuando tenés un instrumento que no usas más, pero no para vender ese tipo de cosas, porque a veces no, uno desconfía de dar cosas para donación porque las revenden o no las cuidan, pero yo accedí a traer esto acá en este lugar porque vi que la gente preserva bien todas las cosas que tiene. Así que bueno, eso es. Lito, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, Lito, esto tiene que ver también que no es la primera vez que usted está ahí en la Biblioteca del Congreso de la Nación, que ya ha tocado otras veces, que ha participado y ha visto las exposiciones que están realizando, principalmente respecto al rock nacional. Sí, ya estuve hace un tiempo acá tocando y ahí conocí al director de acá y al personal que estaba, y la verdad que me cayó muy bien lo que me contaron, cómo preservan todo el material que hay, tanto el literario, libros, periódicos, hemeroteca, bueno, todas las cosas, y además también me parece muy buena la idea de no dejar quieta la situación de biblioteca. Es decir, que pueda haber otras cosas, cuadros, música, instrumentos, pintura, lo que sea. Centro cultural. Así que bueno, accedí porque me pareció piola, la verdad, cómo lo manejan y cómo cuidan, preservan las cosas que hay acá. Lito, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está? Hola, ¿cómo te va? Recién, antes de que pudiéramos hablar con usted, me preguntaba si alguna vez se imaginó, cuando empezó en su carrera como músico, cuando tocaba en ese instrumento, que hoy lo adjetiviza como viejo, que ese instrumento, que algún instrumento suyo iba a estar en el Congreso de la Nación. No en algún bar o en algún museo del rock de argentino, sino en el Congreso. Bueno, es inimaginable este tipo de cosas que puede pasar con los instrumentos o con las pertenencias de uno. Sobre lo que quieras, partituras, libros, no interesa, es inimaginable. Acá se dio una situación que me parece que está bien remarcar. Vos sabés que muchas veces los músicos nos las pasamos cambiando de instrumentos todo el tiempo. La mayoría de las veces la más normal es que un músico
vende un instrumento para comprarse otro que es un poco mejor que el anterior y ese tipo de cosas. Hay distintas calidades de instrumentos históricamente. Y también están los instrumentos que vos los guardás de recuerdo, que no los querés ni tocar ni vender. Y también están algunos como este, que por la situación que estaba en la casa de mi hija, donde ella no lo tocaba, y yo no vivo con ella y estoy en otro lado y tengo otro piano, dije, bueno, este piano está acá, y la verdad que es una pena porque los pianos, especialmente los pianos que son la mayoría, estos pianos verticales, viejos, alemanes, la mayoría de ellos, o rusos, si pasa el tiempo y no los toca nadie ni los usa, los tenés que tirar a la basura, concretamente es lo que pasa. Y yo digo, bueno, ¿para qué va a estar este piano acá? Si a lo mejor, aunque sea como objeto histórico, puede ser algo valioso para que lo muestren en este lugar, ya que veo que este lugar tiene este ánimo, no solamente con la música, sino con una cantidad de cuestiones sociales que tienen que ver, culturales, con nuestro país, ¿no? Esa es la historia. Lito, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Lourdes. Gracias, Lourdes. A ver, ahí estamos. Ahí estamos, sí, claro. Lourdes, gracias por este lujo. Sí, Lourdes, Gracias. ahí está. Le mandamos un... Ahí está nuestro móvil Lourdes López junto a Lito Nevia y este lujo también, bueno, de hacer algo distinto, ¿no? Sí. No hablar solo con los diputados o con las diputadas, hablar, bueno, que en este caso con Lito Nevia, con un músico y con... además mostrando otra de las actividades que hace este congreso. Exactamente, y recordar que la gente después de un tiempo va a poder visitarlo también y ver esta obra de arte y historia un poquito del rock nacional. La biblioteca dejó de ser la biblioteca del Congreso, es el centro cultural, Sí, ahora, sí, ¿no? claro. Porque hay actividades más allá de lo que tiene que ver con los libros, con los diarios, con la hemeroteca, tiene que ver también con lo cultural, con lo teatral, con lo discográfico, es un amplio abanico el que... y lo vamos reflejando cada vez que hay actividades, por parte de nuestros móviles que están recorriendo cada una de las actividades que se hacen en la Biblioteca del Congreso de la Nación, Juan. Que son variadas, muchas de todos los ámbitos que influyen en el arte y que está bueno para empezar a tenerla como una alternativa más a la hora de salir y disfrutar, decir, bueno, ¿dónde podemos ir? Bueno, que sea una opción interesante para aquellos que quieran ver arte de todo tipo. Claro, exactamente. Bueno, lo felicitamos obviamente a Alejandro Santa, el director coordinador, a Carlos Selva, el diputado que está a cargo de lo que es la coordinación también de la Biblioteca del Congreso Nacional. Hablamos de la agenda del Congreso, tenemos que decir mañana, para repetirlo, mañana 11 de la mañana, nueva reunión de la Comisión de Juicio Político, la comisión que encabeza Carolina Gagliar, y que no va a tener invitados, no va a tener testigos, ¿no? En definitiva, el único invitado que puede llegar a tener la comisión cuando se dé, porque el resto, todos los que han pasado, fueron todos testigos, el único invitado puede llegar a ser Juan Carlos Maqueda, el ministro de la Corte Suprema. Que estaba en los planes y que después de esta comisión mañana, cuando... Ahí está la agenda, 11 de la mañana, juicio político. Juicio político a los 4 ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El tema central, que en definitiva va a ser para cerrar y el motivo por el cual el Congreso o la Comisión invita a Juan Carlos Maqueda, al ministro de la Corte, tiene que ver con la situación de la obra social del Poder Judicial. Y lo que se va a abrir, que seguramente mañana puede llegar a darse, es una lista de testigos, lista también de diferentes, trámites que la Comisión le puede llegar a pedir a diferentes organismos, a la justicia, al Gobierno Nacional, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en base a esta nueva investigación que va a hacer la Comisión, que es la causa de la coparticipación entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, que tiene algunos testigos con cargos públicos como el ministro del Interior o el gobernador Jorge Capitanich, pero tiene también a otros testigos, como ese caso de Robles, el secretario de Rosati, o ese caso de Alessandro, el exministro, que en alguna declaración periodística de Alessandro
deslizó de ser citado por la comisión va a venir. Sí, dijo que iba a venir. Hoy es un ciudadano. Sí, con lo claro. cual, no hay nada que... no solo que lo proteja de no venir, sino que no venir implicaría que lo pueden mandar a buscar por la fuerza pública. Así que, ya eso es otra la dimensión en la que entra. Sí, dijo que iba a venir. Hasta ahora no lo citaron. Creo que no se van a perder la oportunidad. Claro, y habrá que ver si Juntos por el Cambio también pide algunas citaciones. Sí. ¿No? Algunos testigos en particular. Se supone que la coalición cívica iba a pedir testigos. Ahora, en la etapa que va a comenzar ahora, que es la de coparticipación, iba a proponer testigos, porque hasta ahora a todos los que vinieron fueron a propuesta del Frente de Todos. Claro. No hubo nadie que vino a propuesta de Juntos por el Cambio, de ningún legislador de Juntos por el Cambio. Juan, ¿esto puede traducirse o uno puede pensar que aquí, cuando se habla de coparticipación entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, se está hablando del Frente de Todos contra Horacio Rodríguez Larreta? Seguramente va a estar en este momento de campaña, en este momento ¿no? electoral. Va a ser un tema que se va a deslizar y va a ir por algún carril de esa naturaleza. La relación entre provincia y ciudad después de los cambios de coparticipación y de la resolución de la Corte, quedaron más tensas que nunca. Recordemos, fue en medio también de la pandemia, cuando se veía un trinomio al principio que estaba Rodríguez Larreta, Kicillof y Alberto Fernández, como diciendo, hay consenso, hay un tema que nos atraviesa, vamos a estar los tres trabajando en conjunto. Saltó este tema de la coparticipación y ahí se empezaron a correr los carriles y que seguramente van a estar plasmados en las discusiones y a la hora de citar testigos también. Me imagino que va a intervenir esto de la política y de las internas y del año electoral, que quiera o no, influye en cada uno de estos pasos que den los diputados. Sí, porque en el medio que va a estar discutiéndose este tema en la comisión, van a estar inscribiendo el nombre de Horacio Rodríguez Larreta como candidato o precandidato a presidente. Sí, claramente. ¿No? ¿Y por qué no capaz el de Guado de Pedro también? También, o el de Guado de Pedro también. Claro, o el de Capitanich. O sea, hay actores que están en la... O sea, van a pasar por la comisión, van a citar a los precandidatos. Claro. ¿No? Claro, exacto. Va a ser una especie de... Exacto. De lista, de pasarela previa a lo que va a ser el cierre en unos días, en unas semanas nada más. Claro. Sí, queda muy poco tiempo para porque, Juntos por el Cambio a lo mejor puede evaluar, analizar en las próximas horas si es conveniente citar al jefe de gobierno para tener un espacio, como es la Comisión de Juicio Político, para venir a él explicar, en definitiva, y dar su opinión, a lo mejor desde el punto de vista político, respecto a la situación de la coparticipación. Eso también puede darse. Viable, sí. O sea, el Juntos por el Cambio a lo mejor puede decir, acá hay un escenario importante que va a tener una repercusión mediática importante, ¿por qué no citar, invitarlo a Horacio Rodríguez Larreta que venga aquí al Congreso Nacional? Si Juntos por el Cambio, si el Frente de Todos va a pedirle a Guado de Pedro que vengan los gobernadores, que por lo menos lo que se habló en algún momento, que venga Carlos Zanini. Hay que ver cuáles son los testigos que quiere proponer o que va a proponer Juntos por el Cambio, la coalición cívica particularmente, o a lo mejor el PRO mismo, los sectores del PRO que responden a Horacio Rodríguez Larreta. Y teniendo en cuenta también que Larreta, con esto de la coparticipación, ha fundamentado también gran parte de sus promesas electorales, de su campaña, ha tenido este tema también como... el detonante para luego bajar algunos impuestos en la ciudad, digamos, no pasa desapercibido, y en el debate seguramente va a estar. Creo que al margen de la coalición, el tema de la coparticipación es un debate que de verdad la Argentina se merece en serio, porque desde aquella comisión constituyente quedó ahí en el limbo y nunca más, ¿no? Los convencionales le patearon la pelota para el Congreso. Desde el 94 dijeron tienen 2 años de plazo, una cláusula transitoria, creo que fue la número 5, número 6. 2 años del Congreso para definir una ley de coparticipación federal. Desde ese momento no se habló nunca más. Sí están los tironeos, los pactos fiscales, pero nada más. Juan, gracias. Gracias a ustedes por estar. David, gracias. Gracias a vos. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión para tener, como siempre, la mejor información de lo que pasa por aquí, por el Congreso Nacional. Esto fue el análisis. Gracias. Nos reencontramos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenida. Para mí el desafío de los próximos años en Argentina, que la Argentina además de litio, sea baterías de litio. Además de